Bienvenidos. Hoy os voy a enseñar a espantar las tormentas. Según la tradición oral gallega, conocemos dos formas mágicas para espantar a las tormentas. Para la primera de ellas necesitamos tres ingredientes muy especiales. Primero, una teja del país. Esta es la más fácil de conseguir. Una rama de olivo, pero tiene que estar bendita en Domingo de Ramos. Y además una vela también bendita el Jueves Santo. En cuanto escuches a la tormenta acercarse, sobre la teja del país quemas la rama de olivo con la vela. En algunas partes se dice que mientras arde hay que saltar 9 veces sobre la teja. La otra forma para espantar a las tormentas se dice que es que si cuando la tormenta se está acercando suenan las campanas de la iglesia y se recita este conjuro, la tormenta se marcha. Tanguen os cregos a campá, para escorrentar o nubeiro, ven eles sudan para encher para todo o ano o granceiro. Con un bastón de olivo, con más miedo que frío, enfrentarse a esos oscuros caminos. La familia había calmado su hambre y su frío, y con la lumbre del fuego había conseguido secar un poco su ropa. Mientras caminaba repasaba todos los consejos que le habían dado y sin darse cuenta